Profesor Pérez Triviño, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta charla sobre deporte. La verdad es que el libro El deporte tras el coronavirus nos viene al pelo para esta época estival, para reflexionar contigo, bueno, intentar saber cómo va a afectar todo lo que nos está pasando al mundo del deporte, ¿no? Hemos hablado muchísimo en este podcast de esto y tu punto de vista pues, puede ser muy interesante porque te has sumergido, ¿no? En cuáles pueden ser las consecuencias de esta pandemia de COVID-19 en el mundo del deporte, ¿no? ¿Cuándo surge la idea de hacer este libro, José Luis? Bueno, pues al poco tiempo de que se declarara el estado de alarma, eh, eh, un compañero escribió un artículo que fue finalmente publicado en El País y entonces pensé que esto merecería un tratamiento mucho más desarrollado. Había visto que otros colegas de otras áreas de conocimiento estaban haciendo libros de naturaleza similar, pero como te decía, en otros ámbitos y bueno, pensé que como en el deporte todavía no se había hecho nada, pues podía aprovechar toda la red de contactos que he ido labrando durante todos estos años y concitar la participación de gente del ámbito del derecho, del deporte, de la medicina del deporte, del periodismo, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado pues ha sido esta especie de libro transversal donde, como acabo de decir, pues se analizan, si no todas, una gran parte de las aristas que afectan al deporte a raíz del impacto que ha tenido, está teniendo y desgraciadamente va a tener la COVID-19. Uh-huh. A lo largo de tu trayectoria, pues ya has escrito varios libros que, sobre todo desde el punto de vista de la ética, de la filosofía, del derecho, ¿no? Relacionado con el deporte, que es tu especialidad. Y en este libro extenso, aparte de tu punto de vista, encontramos, como decías, el punto de vista, ¿no? Las previsiones, ¿no? Porque al final, imagino que también habrás llegado a ese punto, ¿no? Nadie sabe en realidad lo que va a pasar y cómo va a afectar, ¿no? Al final son previsiones, ¿no? Pero has recogido previsiones o la visión de gente de diferentes campos, como ahora decías, ¿no? Colegas tuyos, muchos profesores. Bueno, pero no solo profesores, obviamente era una participación ineludible, ¿no? Pero también hay muchísimos profesionales que se dedican a la abogacía del deporte, que son agentes de deportistas, médicos de clubes, gestores deportivos, periodistas deportivos, con lo cual no solo era transversal en cuanto a los temas que se abordaban, sino también a esta dualidad de enfoque un poco más teórico, para decirlo rápidamente, y el práctico, que es el que aportan estos profesionales. Y de esa manera creo que también se cubría esta otra perspectiva, en efecto. Ujú. Bueno, quien quiera profundizar y leer el libro, vamos a dejar en las notas del capítulo el enlace de Amazon. Se puede comprar en versión electrónica y en versión papel. Además, digamos que los beneficios van a una causa solidaria, es importante destacarlo. Pero, José Luis, para eso también te contactamos. Conclusiones, las claves de esto que estamos viviendo y cómo se va a ver repercutido el mundo del deporte a grandes rasgos. Bueno, la verdad es que la conclusión es que no hay conclusiones si por estas entendemos ideas o o escenarios definitivos. Desgraciadamente, en el ámbito del deporte ocurre como en el ámbito de la economía o en otros ámbitos sociales o médicos, sanitarios. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, ni a corto, ni a medio, ni largo plazo, porque no sabemos cuál va a ser los efectos de la pandemia. Yo decía en la introducción que habría que hacer un análisis a corto, medio y largo plazo, pero sobre la base de los datos que poseemos, que son muy pequeños, muy escuetos y no son definitivos. En todo caso, lo que tenemos que hacer es aprovechar de alguna manera estas
esta crisis y decir algo que se ha repetido en muchísimas ocasiones, que las crisis son también una oportunidad. Por supuesto que generan efectos negativos y perniciosos sobre el ámbito que se esté analizando, pero también es una oportunidad para repensar el objeto de estudio, en este caso el deporte. Si solo queremos que haya una especie de reconstrucción para que quede igual o parecida a lo que era el deporte hace unos meses, o si podemos aprovechar la crisis para refundarlo sobre unas bases distintas que lo hagan distinto a como lo es en la actualidad, porque evidentemente el deporte tiene aspectos muy positivos, la estructura del deporte, jurídica, económica, ética, pero evidentemente también hay otros aspectos que merecerían una reflexión y posiblemente una refundación. Ujú. Hay tres claves que subyacen del libro, muy evidentes, ¿no? De las que hablas. Una es tres pilares básicos, ¿no? La gestión de la salud, la importancia que va a tener ahora este ámbito, indiscutible, siempre, pero ahora más. El papel nuevo de los aficionados, Uh-huh. y el aumento de la presencia de la tecnología, ¿no? Esto sí que es verdad que no sabemos las consecuencias, no hay una verdad absoluta, pero sí que estos tres pilares, digamos que pase lo que pase, se van a ver afectados de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, la protección de la salud va a convertirse, ya se ha convertido en un aspecto fundamental en la configuración y en la organización de los principales eventos deportivos. Estamos viendo y nos podemos centrar en la reanudación de la liga en España. Bueno, pues en primer lugar estamos jugando o se están disputando los partidos sin público porque evidentemente haberlo hecho con los aficionados presentes en el campo, en los estadios, hubiera sido probablemente un foco de contagio ineludible. Pero no solo eso, sino los controles que tendrán que sufrir los espectadores a medio y largo plazo cuando se reanuden las competiciones con público. Bueno, cómo se tendrán que llevar a cabo todos esos controles, porque hasta el momento nos habíamos preocupado por la seguridad física, pero por el miedo a la violencia y cuestiones similares, pero ahora es directamente la salud de los deportistas, de los aficionados y de cualquier otro tipo de persona que esté dentro del ámbito del deporte. Entonces, bueno, no solo habrá geles a la hora para lavarnos las manos, sino que posiblemente haya controles de medición de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Entonces, esto contribuirá a generar una mayor seguridad a los espectadores, sí, pero también los desincentivará, evidentemente, porque ir a un estadio de fútbol pues empezará a ser algo tan molesto como lo es hoy día ir a un aeropuerto cuando queremos tomar un avión. Antes de tomar un avión pues no generaba ningún tipo de molestia, hoy día sí, te obligan a estar un tiempo antes, sufrir colas, incomodidades y ahora le vamos a tener que sufrir también en los estadios. Esto será algo que desincentive a los espectadores de cara a la asistencia presencial a los estadios. Veremos. Claro, y luego, si me permites, está el miedo, ¿no? Más allá de la incomodidad, el miedo, ¿no? El miedo a corto plazo es evidente y a medio plazo. Si haya una vacuna, ya ese miedo creemos que desaparecerá, pero no las molestias. Esto es lo que digo que se mantendrá como efecto de la pandemia. Este es uno de los aspectos. Después veremos el tema de la tecnología. Evidentemente, por ejemplo, en los gimnasios pues, se están estrujando la cabeza para ver de qué manera pueden suplir la asistencia presencial de los usuarios y se están haciendo clases telemáticas. Bueno, esto respecto a los gimnasios, pero después veremos respecto de los estadios, ¿no? También habrá cambios muy, muy sustanciales. Fijémonos en un dato muy, muy
anecdótico, pero no pequeño, es que vemos que en las retransmisiones se simula la asistencia de público y los efectos sonoros de los aficionados, ¿no? Bueno, esto es una pura aplicación de la tecnología. Y la modificación de las retransmisiones televisivas, también la posición de las cámaras y cuestiones de este tipo también serán importantes. En uno de los trabajos del libro, unos profesores de Castilla-La Mancha señalaban, bueno, hoy día los estadios van a tener que modificarse enormemente porque una de las cosas que más valora la gente joven es la conexión a Internet. Entonces, si queremos que no ya la gente mayor o de mediana edad, que todavía tenemos la imagen del fútbol del pasado, sino la gente joven que tiene otro tipo de alicientes, los eSports, por ejemplo, pues el fútbol presencial o los deportes tradicionales van a tener que repensar bastante cómo quieren presentarse ante esta audiencia, porque si no, se puede correr el riesgo, ayudado por la pandemia, a que el riesgo de que perdamos a los aficionados jóvenes. Y esto es un temor no ya de futuro, sino presente. También otro de los aspectos que se ha tratado en el libro es cómo uno de los grandes beneficiados de la pandemia han sido los eSports, porque la gente podía jugar desde casa gracias a las comunicaciones y a la conectividad con Internet, cosa que no podíamos hacer con el deporte tradicional, pues se podía hacer a través de los eSports, con lo cual ha sido un empuje más al desarrollo casi imparable de esta modalidad que no sabemos si es deporte o no lo es. Bueno, no sé si es deporte o no, pero bueno, el debate es muy amplio, pero sí que hay un componente competitivo, ¿no? Que hace que, bueno, pues mucha gente, sobre todo joven, esté ahora siguiendo muchísimo los eSports, ¿no? Una auténtica nueva industria. Profesor, ¿te ha cambiado algo la visión que tenías de lo que va a pasar desde que acabaste el libro? Lo digo porque la liga de fútbol se ha podido acabar sin problemas, la Bundesliga se acabó sin problemas, en general todas las competiciones que se han retomado se han podido acabar sin problemas, han empezado las motos, ha empezado la Fórmula 1, la Champions está ahí en juego, bueno, ¿ha cambiado algo la visión? Bueno, yo creo que no solo en mí, sino creo que también en muchísima gente hay que ser mucho más precavido. Yo creo que la epidemia ha tenido un efecto tremendo en la salud de muchísimas personas y de fallecimientos, obviamente, y en parte ha sido porque no nos lo tomamos en serio cuando aparecieron los primeros síntomas en China y después en Italia. Entonces, esta especie de sobreconfianza que hemos tenido como sociedad occidental de pensar que esto a nosotros no nos puede suceder, que estamos preparados o que somos inmunes ante riesgos de esta naturaleza, yo creo que nos debe hacer bajar un poco de ese pedestal donde estábamos subidos y en este sentido ser más humildes. Y espero que todos los ámbitos de la sociedad y en este sentido los responsables del deporte pues tomen nota de esto. Y esto enlaza con algo de lo que has dicho. Sí, se han retomado algunas competiciones, otras no. En Francia no se volvió a retomar la liga y ahora se arrepienten. Pero nosotros tampoco podemos dar por ganada esta batalla. El virus está aquí presente todavía y desgraciadamente estamos viendo cómo hay rebrotes en varias regiones de la península y de otros países. Esto no se ha acabado. Y no se ha acabado ni en julio, ni en agosto, ni en 2020. Hasta que no tengamos una vacuna, la batalla sigue ahí y no sabemos muy bien qué puede ocurrir. Ya se está pensando en admitir el acceso de aficionados a partidos, creo que de fútbol, en varias comunidades autónomas. A mí personalmente me parece un riesgo que no se debería adoptar porque, insisto, todavía estamos en peligro de que el brote se extienda y afecte todavía más de lo que ha afectado.
En ese sentido, yo creo que esta es la principal eh, enseñanza que yo he tomado de la situación que estamos viviendo. Ujú. Y como observador del mundo del deporte, de la industria del deporte, desde hace muchos años, desde este punto de vista más ético, filosófico, y más allá del coronavirus, ¿qué diagnóstico o qué valoración hace del crecimiento y la evolución de la industria del deporte, especialmente la del fútbol, que es seguramente la que más ha crecido en nuestro ámbito? Desde su punto de vista, ¿qué valoración hace? Porque antes decía que, bueno, había muchas cosas positivas, pero también hay algunas no tan positivas, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas de esta especie de explosión del deporte y en concreto del fútbol, que se ha convertido directamente en una empresa, en empresas, se han convertido en empresas y que tratan de compatibilizar los objetivos deportivos con los económicos, pero en muchísimas ocasiones triunfan los segundos sobre los primeros, con lo cual se está dando una vuelta a lo que es el deporte en sí mismo considerado y desde el punto de vista ético, pues de los valores del deporte, pues esto significa un riesgo muy importante porque estamos viendo que no solo los clubes, sino las federaciones nacionales e internacionales, pues básicamente ahora se dedican a organizar eventos, a vender derechos de retransmisión, porque es la manera que tienen de obtener beneficios económicos. Con lo cual, si le damos más importancia a todos este tipo de valores, pues perdemos una parte de lo que ha sido históricamente el deporte como institución social y como institución ética. Y podemos perder valores que consideramos importantes, que el deporte debía transmitir no solo a los adultos, sino también a nuestros hijos. De alguna manera, como también mencionaba algunos de los autores que participan en el libro, podemos correr el riesgo de que el deporte pierda su rostro humano. Y yo creo que esto es un factor que deberíamos tomarnos más en serio. Y en ese sentido, creo que debería haber un control más exhaustivo sobre las federaciones y sobre los clubes desde el punto de vista de las instituciones públicas, de cara a que realmente satisfagan determinados valores que creemos que son importantes. Una mayor participación de los propios deportistas en lo que hace referencia a la estructura del deporte. Por ejemplo, se decidió volver a la competición futbolística por parte del CSD, de la Liga y de la Federación Española, pero sin ningún tipo de participación de los propios futbolistas, que son los que van a correr los principales riesgos si hay algún tipo de contagio. Y esto lo podemos extender a otros aspectos de la propia organización del deporte, una mayor participación democrática de los deportistas. En segundo lugar, una mayor preocupación por la integridad de las competiciones. En tercer lugar, una mayor rendición de cuentas de las propias federaciones y clubes deportivos respecto de los propios deportistas, de los aficionados y respecto de la propia sociedad. Porque al fin y al cabo, no solo los deportistas son o cumplen un determinado rol social e incluso moral en nuestras sociedades, sino que los clubes y las federaciones de alguna manera se benefician de esta especie de pátina moral que envuelve al deporte y de alguna manera no están satisfaciendo las exigencias que la ética y la moral establecen en el desarrollo que tienen que plasmar en su día a día. Hay muchísimas lagunas en cuanto a los derechos que se vulneran a veces con los deportistas, que no pueden acceder a los tribunales cuando tienen algún tipo de queja o de interés que ha sido vulnerado por los clubes y por las federaciones, el deporte femenino, el deporte discapacitado, etcétera, etcétera. Son muchos los aspectos que merecen tenerse en consideración. ¿Y es un camino irreversible el que ha tomado el mundo del deporte o crees que con estas correcciones quizás se puede equilibrar un poquito? Yo creo que es irreversible en el sentido de que, bueno,
Hoy día el deporte es posiblemente la principal fuente de ocio en nuestras sociedades, o al menos en las sociedades desarrolladas, pero también diría que en las menos desarrolladas. Solo hace falta ver que las audiencias de las principales competiciones deportivas son las mayores que tienen las televisiones. Eso quiere decir que no solo en el plano del ejercicio, del acceso a las actividades propiamente deportivas, sino de visión, de audiencia, el deporte es el número uno. Y no creo que esto vaya a cambiarse ni que vaya a disminuir. En ese sentido, como tú señalabas, lo que sí que tenemos que hacer es encauzar un poco mejor este desarrollo para que sea que vaya armoniosamente dirigido con estas exigencias éticas que antes mencionábamos. Muy bien, pues recomendamos, insistimos, El deporte tras el coronavirus del profesor José Luis Pérez Triviño. Si alguien quiere ampliar pues todas estas reflexiones que hemos hecho hoy en Insight Sports Business, hoy con un toque pues más filosófico, más ético, para bueno, pues colateralmente también hablar de lo que es nuestra rutina habitual, que es el negocio del deporte. Profesor José Luis Pérez Triviño, muchísimas gracias y que pase un buen verano. Igualmente, un placer haber participado en esta charla. Inside, un podcast de Sports and Life.